El soldado galáctico medía 8 pies de altura, estaba blindado con placas iridiscentes que brillaban con tecnología viviente y tenía garras diseñadas para perforar agujeros de tanques. Sonrió con desdén al entrar en la arena, mostrando los dientes como hojas de obsidiana pulida. Esto no era un duelo. Era una demostración, una lección, una advertencia a cualquier especie que pudiera confundir el reciente ascenso de la Tierra con importancia. Sobre el suelo pulido por el polvo, el niño apenas alcanzaba la cadera de su oponente. Noah Briggs se ajustó las mangas de su chaqueta de piloto demasiado grande. Tenía un parche bordado que decía tripulación de la cubierta de vuelo del USS Dust Devil, aunque Noah nunca había servido oficialmente en ninguna nave. Su mata de pelo oscuro le cubría un ojo, y su sonrisa relajada, despreocupada, inquietó a más de un espectador que observaba desde las gradas galácticas. La voz del anunciador resonó en la arena al aire libre, traducida en 100 dialectos, cada uno teñido de condescendencia. Según el Tratado de Buan 4, el combate entre representantes es legalmente vinculante. El humano acusado designado no ha elegido juicio por combate singular. Que los Barnach lo aplasten rápida y misericordiosamente. Siempre decían esa última parte como si fuera caridad, como si la misericordia fuera algo que los fuertes ofrecieran a los débiles, nunca al revés. Noah levantó una mano con pereza. ¿Qué pasa? El general Gro del Imperio Barnach no respondió. Flexionó sus dedos laterales y golpeó su puño, liberando una explosión de estática azul que abrazó el suelo a su alrededor. La multitud estalló en vítores, colmillos, plumas, escamas, todos rugiendo por sangre. En el balcón VIP de arriba, la comandante Lena Bass se cruzó de brazos. Su uniforme estaba impecable, su expresión indescifrable bajo el borde plateado de su visera. A su izquierda, un diplomático insectoide de los Ari chasqueó con suficiencia. «Son todos tus combatientes tan decepcionantes», gorjeó el Sari. Bass ladeó la cabeza. «Oh, este ni siquiera está clasificado». El insecto movió su antena. «Entonces, ¿por qué ofrecerle todo?» Ella sonrió. «Pensamos que te gustaría un calentamiento». «Abajo». El anunciador levantó un brazo. «Comienza». Gro se lanzó hacia adelante. Un meteoro de músculo y furia. Noah no se movió. Inclinó ligeramente la cabeza como si escuchara música que nadie más podía oír. Flashback a 3 semanas antes. La lanzadera diplomática de la Tierra había llegado a la estación Gran Hélice donde el Consejo Galáctico se encontraba en órbita sobre Tierra neutral. El comité de bienvenida había sido educado de una manera engreída. La humanidad, apenas un siglo después de comenzar los viajes interestelares, seguía siendo el blanco de las bromas en cada mesa. Se burlaban de la forma tosca de las naves terrestres. Se reían de los motores de combustión. Se reían, sí, se reían del concepto de puntería manual. El representante de la Tierra, Bass, lo había absorbido todo como la lluvia sobre una gabardina. El Consejo había revisado el expediente de Noah. Desmanteló un puesto de enlace del Consejo a los 11 años. Uno había dicho que asesinó a un genetista de Barno usando un cepillo de dientes afilado. Escapó de 5 campos de contención usando chicle y fragmentos de espejo. La sala zumbaba con desdén. ¿Y esto es lo mejor que ofrecen? No, dijo Basid. Este es solo el que pediste por su nombre. Ahora de vuelta en la arena, Noah dio un paso a la derecha. La garra de Gro golpeó el suelo de piedra, fracturándolo. El polvo explotó hacia afuera. El niño había desaparecido. No, estaba detrás de Gro. Sin armas, sin armadura, solo una sonrisa burlona y un susurro bajo. «Primer strike», murmuraron los espectadores. El Consejo de Guerra de Barnach se removió incómodo en su cabina privada. Algunos incluso miraron a Bass. Ella simplemente levantó una taza a sus labios. Todavía no ha desayunado. Mientras tanto, en la nave nodriza de la Tierra orbitando en rango de sigilo, el teniente Mason entrecerró los ojos mirando el monitor. Llevaba una gorra descolorida que decía NASA.
Ya no es realmente estúpido. Se está dosificando, dijo Mason, moviendo un palillo de dientes de un lado de la boca al otro. Probablemente comprobando la velocidad del viento, la inclinación planetaria y el desodorante de Gro. Otro oficial resopló. ¿Deberíamos enviarle un paquete de bocadillos? Mason se rió entre dientes. Deja que el chico trabaje. De vuelta en la pista de la arena, Gro rugió y activó sus garras de plasma. 2 chorros de calor silbaron en el aire. No más juegos, humano. Te partiré por la mitad. Noah se crujió los nudillos. Entonces sería el doble de flexible. El alienígena se lanzó de nuevo, esta vez más rápido, más calculado. Se balanceó bajo, luego giró alto, apuntando a la garganta de Noah. El niño se movió como pensamiento líquido. 3 pasos, un agacharse, golpe de palma, y el general voló hacia atrás 15 pies. La arena quedó en silencio, no sorprendida, sino confundida. Su biología no podía procesar lo que habían visto. Algunos preguntaron si las imágenes estaban retrasadas. Otros pensaron que era un fallo en el traductor. Voz-Taptercom fase 1 exitosa. Iniciar prueba de caída de camuflaje. La respuesta fue inmediata. Por encima de la atmósfera superior del planeta, aparecieron diminutos puntos plateados. La flota de la Tierra, no brillantes y lisas como las naves del Consejo. Estas eran angulares, erizadas de tubos de lanzamiento, una pequeña armadura y algo más. Historia. Parecían guerra. No la guerra limpia que el Consejo libraba con etiqueta guiada por láser, sino la que arrasaba ciudades, dividía mundos y no pedía permiso en las cubiertas del Consejo. Los murmullos se convirtieron en gritos. Trajisteis naves de guerra a un juicio. Bas se inclinó hacia adelante. Trajisteis un verdugo. Nosotros trajimos la apelación. En la arena, Noah miró fijamente al atónito Gro. El alienígena tosió, la sangre goteando de su boca. El niño se arrodilló a su lado. He leído sobre vuestra especie. Nunca habéis perdido una pelea. ¿Queréis oír un secreto? Gro gruñó. Solo hemos perdido durante miles de años. Contra el clima, contra las enfermedades, contra nosotros mismos. Así es como nos volvimos buenos en la supervivencia. El dolor nos enseñó cosas que la perfección de vuestra especie jamás podría. Se puso de pie, se sacudió las manos. Segundo strike. Arriba, un mensaje a toda la flota resonó desde el líder de la Tierra, la USS Murphy's Law. Representantes del Consejo. Aquí la comandante Lena Vaz de la Tierra. Su juicio ha concluido. Los encontramos culpables de subestimarnos. En la sala del Consejo, un alienígena se puso de pie con dificultad. ¿Qué es lo que quieres, humano? Un parpadeo amplio. Queremos que recuerdes. La transmisión se cortó. Las pantallas de la arena brillaron con estática. Noah estaba solo ahora. Gro había sido llevada por drones médicos. Su orgullo se había fracturado peor que sus costillas. La multitud permaneció en silencio. Entonces comenzó un aplauso lento. Un ser, luego otro. No eran vítores. Era cansancio disfrazado de aplauso. Un sonido que decía: tal vez deberíamos reconsiderar nuestra superioridad. En la nave insignia de la Tierra, Mason arqueó una ceja. 3 segundos, murmuró. La IA de la nave respondió con voz seca. 2,94 técnicamente. Baz sonrió sin humor. Mucho tiempo por delante. Y en algún lugar recóndito de los bancos de datos de la flota terrestre, un archivo bloqueado se activó. Proyecto Sapiens, unidades de seguridad armadas. Pero eso era para otro día. Este día pertenecía a un niño que acababa de reescribir las leyes del miedo en el corazón del Consejo Galáctico, y ni siquiera se había saltado el recreo. El Dreadnought Barnach se alzaba en órbita como una corona oxidada. Su estructura irregular proyectaba una sombra torcida sobre el mundo del Consejo. Dentro de su gran salón, la opulencia chocaba con la brutalidad.
Columnas de hueso relucientes que pulsaban con luz roja y estandartes cosidos con pieles de especies de presa extintas. Diplomacia al estilo Barnach. La comandante Lena Vaz caminaba con calma bajo la atenta mirada de 100 centurias armadas que bordeaban el pasillo. Sus botas resonaban como tambores de guerra en los suelos de obsidiana. A su lado, el teniente Mason caminaba como un hombre en un supermercado, con las manos en los bolsillos del abrigo, masticando chicle sintético. Una sirvienta gelatinosa le ofreció a Vaz una bandeja de bebidas burbujeantes con una espuma violeta. Ella olfateó, rechazó y le susurró a Mason: «Parece que alguien licuó un anillo que cambia de color». «Oh arrepentimiento», murmuró Mason, aceptando una taza de todos modos. «Sabe a ácido de batería y menta. 10 de 10». Las puertas que tenían delante se abrieron con un dramático despliegue, revelando la cámara de la Asamblea de Guerra Superior, un escenario circular rodeado de lágrimas de élites alienígenas, cada una envuelta en ego y armadura ceremonial. En el centro se encontraba el señor de la guerra Meascaru, un Barn imponente con el porte de un dios conquistador y los patrones de habla de un presentador de concursos. «Bienvenidos», declaró Mescarel, la voz amplificada por una malla sónica integrada. «Los representantes de la Tierra llegan portando aleaciones obsoletas y una arrogancia sin igual». Vos ofreció una sonrisa fría. «Eso lo vemos a menudo». Mesaruel extendió un brazo hacia una consola brillante. «Antes de discutir las reparaciones por el percance de hoy en la arena, pensamos que sería cortés educar a su especie. A ustedes, los humanos, les gustan las demostraciones». «Sí». Vos hizo un gesto elegante. «Por favor, muéstrenos todo». Con una señal, la cámara se oscureció y los hologramas cobraron vida. Proyecciones brillantes mostraron armamento Barn, respuestas orbitales, plasmaets, cañones de pantalla de vacío. Cada modelo fue narrado con un toque teatral. «Nuestros desplazadores cuánticos pueden destrozar flotas con un pensamiento», declaró una voz. Mason se inclinó hacia Vaz. «Mi primo tenía algo así. Lo llamaba una esnovia». Luego vinieron sus sistemas de blindaje, barreras de distorsión multifase, capaces de absorber energía dirigida de soles enteros. Totalmente resistentes a los láseres, a las ráfagas de neutrones de Tachyanne, pero no al sarcasmo, aparentemente, agregó Mason. Vos mantuvo una cara de póker educada. «Artesanía increíble. Solo una pregunta. ¿Dónde está el baño?» El Barnach vaciló. «Disculpe». Ella se inclinó. «Toda esta tecnología avanzada y aún no he visto un baño. ¿Lo sudan, lo vaporizan, o es algún oscuro secreto que mantienen enterrado en la vergüenza?» Un silencio incómodo siguió. El diplomático Sari a su lado zumbaba incómodamente. El ojo izquierdo de Meascarel se contrajo. «Procesamos los desechos a través de bucles de nutrientes. Ah, reciclaje». Mason asintió. «Eso explica el olor». Los hologramas cambiaron ahora. Mostraron imágenes de combate. Soldados Barnach aniquilando enclaves rebeldes, atravesando muros, borrando ejércitos. Todo estaba limpio, controlado, desinfectado. «Verás», dijo Mesaruel, «nuestra tecnología no falla. Nuestros escudos no fallan. Nuestros guerreros se crían sin miedo». «Suena agotador», respondió Vaz. «¿Acaso bailan alguna vez? No necesitan frivolidades». Mason se rascó la barba. «Entonces, dices que no hay karaoke». Otro silencio. Este más largo. Luego llegó la paz a la resistencia. Los drones gladiadores Barnacho. Construcciones de 8 extremidades con brazos y armas adaptativas, impulsadas por IA diseñadas para superar en astucia a las armadas. Un dron apareció en persona, invocado desde detrás de una bóveda mecánica. Avanzó con paso firme sobre sus patas, irradiando amenaza con cada paso. Las cuchillas zumbaban, el plasma pulsaba en su pecho. Este modelo, anunció el caudillo, masacró a un batallón entero de mercenarios oricos en menos de 7 segundos.
El dron hizo una reverencia a Baz, con las cuchillas extendidas como un saludo. Ella sonrió tensamente. Trajimos un tenedor cuchara. Un embajador alienígena cercano arqueó una ceja. Un tenedor cuchara. Un tenedor cuchara combinado, explicó. Excelente para el combate y la sopa. El dron, interpretando su tono como hostil, siseó y activó una cuchilla térmica. La cuchilla se detuvo a centímetros de su cuello como un destello de luz azul. La tecnología de escudo personal de la Tierra cobró vida desde su brazalete. La energía brilló y luego se desvaneció. Los guardias Barnach se tensaron. Mason sopló una burbuja con indiferencia. Vaya, parece que la antigüedad todavía funciona. Vos dio un paso deliberado hacia adelante. Estás muy orgulloso de tus juguetes, pero me pregunto, ¿alguna vez te has enfrentado a alguien que no juega según las reglas? Mearuel entrecerró los ojos. Nosotros somos las reglas. Detrás de Baz, un diplomático humano accedió a una terminal de riesgo, activando un leve pitido a través de la flota sigilosa de la Tierra. De vuelta en la USS Murphy's Lab, un joven técnico sonrió. Integridad del camuflaje estable, escuchando. Bien, dijo el capitán. Dejemos que los buitres hablen. Siempre es mejor cuando se jactan antes de la caída. En el Dreadnought, Meascarel se acercó. Descubrirás, comandante Voss, que tu especie es una anomalía. Evolucionan de presas. Se adaptan. Resisten, pero no dominan. Ella no se inmutó. Gracioso. Eso es exactamente lo que dijo el tigre dientes de sable. El señor de la guerra se burló. Hemos visto tus datos. Sus armas, proyectiles, propulsión química, carcasas metálicas. Apenas escaparon de su propia atmósfera. Exacto, respondió ella. Y lo hicimos mientras seguíamos discutiendo sobre los ingredientes de la pizza. Un murmullo recorrió la cámara. Algunos enviados alienígenas comenzaron a moverse. No miedo, todavía no, sino confusión. Incertidumbre. Hemos visto su historia. Meascar insistió. Matanza. División. Su propia especie. ¿Cómo funcionan siquiera como especie? Ensayo y error. Mason ofreció. Mayormente error. Pero aprendimos. Se aprende rápido cuando los errores dejan cráteres. Su cultura es el caos. Correcto, dijo Voss. Y por eso pierden. Eso hizo que la sala se quedara en silencio. Entonces, silenciosamente, las puertas del fondo se abrieron. Noah Briggs entró. Todavía con la misma chaqueta, todavía sonriendo. El caudillo lo miró fijamente. No tiene autorización. Tiene inmunidad diplomática. Baz interrumpió. Noah se detuvo a su lado, con las manos a la espalda como un estudiante esperando una excursión. Pensé que les vendría bien un informe de campo. Dijo, tus drones gladiadores funcionan con lógica de malla. Buen truco, pero explotable. Mesarul lo miró fijamente. ¿Cómo lo harías? Robé uno de un baño. Prueba deportiva exitosa. Las luces de los Dreadnoughts parpadearon por toda la galaxia. Las pantallas comenzaron a transmitir imágenes. Momentos destacados editados de Noah desmantelando al general Barno en 2,94 segundos. Otras pantallas reproducían audio interceptado. Miembros del Consejo burlándose de los humanos, llamándolos irrelevantes, obsoletos. El mensaje era claro. Los Barnach no solo perdieron una pelea. Se estaban riendo de ellos. Mason le dio una palmada en la espalda a Noah. Buen momento, chico. No fui yo. Noah dijo, di una orden hace 10 minutos. Supongo que su tan cacareada seguridad funciona con el horario de Barnach. En medio de las lágrimas de la observación, varios dignatarios alienígenas comenzaron a levantarse. Los Vaugen, los Colari, incluso el emisario sombrío de los Belf. El momento se estaba desmoronando. Meascaru levantó la mano, pero el silencio lo aplastó antes de que pudiera hablar. Voss dio un paso al frente,
con los ojos fijos en los señores de la guerra. Querías lucirte, nosotros también. La única diferencia es que no necesitamos espadas brillantes para asustar a la gente. Solo un chico que no se inmutó. Ella se giró. Noah la siguió. Las puertas se cerraron tras ellos con un satisfactorio siseo. De vuelta a bordo de la Ley de Murphy. La tripulación estalló en vítores contenidos. No era celebración, solo confirmación. El primer golpe había dado en el blanco y el siguiente dolería más porque la tierra había dejado de reírse y había empezado a apuntar. El primer disparo fue un accidente, según los Barno. Un fallo de encendido, afirmaron, un fallo en la calibración del objetivo. Una bengala a la nave, destinada a pruebas, se desvió de alguna manera e impactó contra el ala de una lanzadera diplomática terrestre mientras se desacoplaba. No hubo víctimas mortales, solo daños suficientes para que entrara en un descenso controlado. Lo suficiente para eliminar cualquier ambigüedad. El segundo disparo no fue un error. Tampoco el tercero. Para cuando el cuarto impactó, toda la delegación terrestre a bordo de la Murphy's Lab se había quedado en silencio. No en pánico, no conmocionada, simplemente en silencio. La comandante Bass estaba de pie en la plataforma de mando, con una mano apoyada en la barandilla y la otra sosteniendo una tableta de datos que no había mirado en 10 minutos. Los Barnach habían disparado. El consejo se mantuvo neutral. Se había violado el protocolo. Ahora venía la respuesta. Teniente Mason, dijo con voz tranquila como la gravedad. Señora, comience la fase 2. Mason sonrió con suficiencia, como un hombre al que finalmente se le permite rascarse una vieja picazón. Permiso para desplegar sarcasmo y exageración. Concedido, en el espacio, la flota terrestre se puso en marcha. Si los Barnach esperaban represalias, una ráfaga de plasma o elegantes armas de rayos, se llevaron una decepción. Las naves humanas no brillaban. Gemían. Los cañones se abrieron como bocas de acero. Los compartimentos se desbloquearon para revelar cargas cinéticas que parecían más chatarra de desguace que tecnología militar. Misiles, varillas, enormes pernos de tungsteno atornillados a rieles. Tosco, poco elegante y absolutamente letal. Los cruceros del comando Barnach abrieron fuego. Sus matrices láser surcaban el vacío en formaciones perfectas. La luz danzaba a través de los agujeros de la tierra, absorbida, desviada, ignorada. La armadura humana no estaba hecha para ser bonita. Estaba hecha para existir después de ser alcanzada. Mason miró fijamente las lecturas. Su puntería es impecable. Sin protocolos de defensa cinética. Pensaron que les seguiríamos el juego. Bass no respondió. Estaba observando un punto específico en la pantalla. La señal de Noah incrustada en el corazón del espacio enemigo moviéndose a través de las entrañas de los Dreadnoughts. Señal fuerte, dijo el técnico. Niños en posición. Dentro de la nave Barno, Noah se movía como un fantasma en los conductos de ventilación. Ninguna IA lo detectó. Sin patrulla. Los bots registraron su firma térmica. Se detuvo en una bifurcación, golpeó un panel con un pequeño dispositivo portátil, un remanente de los kits de espionaje del siglo XXI de la Tierra. Anulación analógica porque la seguridad digital no puede detener lo que no puede reconocer. El panel se abrió con un silbido. Noah cayó en un corredor, aterrizando con el silencio de una hoja. Delante estaba la bifurcación del reactor. Los Barnach habían centralizado su enrutamiento de plasma a través de un grupo de núcleos de triple capa. Inteligente en teoría, a menos que alguien conociera los armónicos de cada capa. A menos que alguien, digamos de 11 años con memoria fotográfica, hubiera escaneado los planos y descubierto que nodo de presión colapsaba todo el conjunto de seguridad sin detonar la nave. Presionó el dispositivo contra el conducto y susurró, 3 minutos, sin segundas oportunidades. De vuelta en órbita, la primera andanada de la Tierra se lanzó. Las barras cinéticas no se iluminaron. No brillaron. No cantaron a través del subespacio.
Simplemente se movieron. Proyectiles de tungsteno de 6 metros de largo, acelerados a Mach 20, cada uno con la masa de un contenedor de carga, atravesaron los escudos Barno como si no existieran, porque de hecho no existían. Los escudos, calibrados para energía y desplazamiento de fase, ofrecían menos resistencia que el papel a un ladrillo lanzado. El primer destructor Barno recibió 3 impactos y se dobló como cartón mojado, confirmando la destrucción, informó el oficial táctico. El segundo crucero expulsó la atmósfera. El tercero perdió el control de los propulsores. Mason se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué es ese sonido? La IA respondió, eso sería el pánico generalizado de la flota Barno. Traducido, nos están lanzando metal y está funcionando. Los observadores neutrales del Consejo se apresuraron a retirarse. Sus naves se alejaron girando, transmitiendo advertencias contradictorias, declaraciones de diplomacia de emergencia, y sobre todo, una negación total. Bass no se inmutó. Dio la orden de que todas las naves se desplegaran por completo. Docenas de naves humanas se expandieron como un pulmón de acero, formando una amplia red de arcos de fuego. El Barnach intentó adaptarse, cambiando a redes de defensa puntual, artillería antiaérea, minas inteligentes. Nada importó. Las naves humanas no fueron diseñadas para lucirse. Fueron construidas por desesperación. Durante siglos, la Tierra había luchado con lo que tenía. Ahora, tenía más, pero la filosofía de diseño permanecía. Primitivo, sí, pero lo primitivo cumple su función. En el Barnach Dreadnought, la alarma sonó. Noah se movió por pasillos parpadeantes mientras los sistemas fallaban a su alrededor. Se agachó bajo puertas blindadas que se derrumbaban, rodó a través de conductos de ventilación que chispeaban y finalmente llegó a una terminal segura. Ingresó un código. Apareció una palabra. Confirmar. Dudó. Luego susurró, ups. Presionó confirmar. En toda la nave, la energía se disparó y luego colapsó. El reactor de triple núcleo que desestabilizó no explotó. Se reinició. Eso fue peor. El reinicio en cascada borró los sistemas de puntería, los generadores de escudo, las comunicaciones. Un apagón táctico total. El último regalo de Noah. Vulnerabilidad. El Dreadnought quedó a la deriva. Y desde la órbita, la ley de Murphy envió un único misil discreto. Discreto excepto por la punta sólida de uranio empobrecido y una IA de guía que había sido entrenada en miles de patrones de maniobra de Barnach. Impactó en el Dreadnought justo en el centro. No con un estallido, sino con un crujido. La explosión llegó después. En el vacío del espacio, parecía una flor que se abría al revés. Los escombros giraron en espiral hacia afuera, junto con destellos de sistemas moribundos y cápsulas de escape conmocionadas que flotaban como peces indefensos. Meascarel estaba en una de ellas. Su rostro se transmitía en vivo a la red del Consejo, contorsionado entre la incredulidad y la rabia. Esto es barbarie. Violaste el acuerdo. Voz apareció en pantalla. No alzó la voz. No se regodeó. Simplemente dijo, no, lo hiciste. Mason mascó chicle. Además, para que conste, técnicamente nunca firmamos el acuerdo. Tu enviado programó la reunión durante el fin de semana del Super Bowl. Nadie apareció. Mesaruel balbuceó. Tu especie, tu hijo, es un arma. Bass asintió. También lo es tu ego. Uno solo golpeó más fuerte. Transmisión cortada. Las flotas del Consejo, observando desde una distancia segura, no intervinieron. No porque no pudieran, sino porque estaban calculando. Los humanos acababan de reescribir el libro de reglas con instrumentos contundentes y un dedo medio. Y eso los asustaba. Dentro del centro de comando de la Tierra, los datos fluían en registros de rendimiento de armas, análisis de maniobras enemigas, evaluaciones de daños, estimación del estado de la flota alienígena. Bash preguntó. 65% en retirada, 20% inhabilitado,
15% tratando de rendirse a cualquiera con pulgares. Mason levantó una ceja. ¿Quieres responder a sus llamadas? Buzz lo pensó. No, que suden. Caminó hacia la ventana de observación, viendo al enemigo arder, girar y huir. Querrán la paz ahora, dijo Mason. Bien. ¿Vas a ofrecerla? Se giró, las estrellas proyectando plata sobre su rostro. Finalmente, de vuelta en los restos de abajo, Noah se encontraba solo entre las ruinas del núcleo del Dreadnought. El polvo flotaba en el aire como ceniza a la deriva. Levantó su comunicador de muñeca y pulsó una vez. Una voz se escuchó. ¿Vas? Todo despejado. Equipo de extracción en camino. ¿Tienes algo de comer? Preguntó Noah. Solo si no volaste la cafetería. Sonrió. La próxima vez, anótalo en el archivo de la misión. Sobre él, naves de descenso humanas descendían como ángeles de acero. La guerra había terminado. Esta, al menos. Pero el mensaje apenas comenzaba. Por toda la galaxia, la noticia se extendería. La Tierra no había ganado con elegancia. Había ganado con tenacidad, imprevisibilidad y tácticas perfeccionadas durante siglos de supervivencia. Y por primera vez, el Consejo no se rió. Escucharon porque los primitivos acababan de dar una lección a los maestros y la Tierra ni siquiera había jugado todas sus cartas todavía. Los registros de transmisión se silenciaron. No más amenazas, no más posturas diplomáticas, solo un silencio estático y atónito en las bandas encriptadas del Consejo Galáctico. Una a una, las especies que una vez se burlaron de los torpes motores y las armas de balas de la Tierra ahora se sentaban en un silencio aterrorizado, mirando los restos de la flota Barnach. No era la magnitud de la destrucción lo que las inquietaba. Era lo fácil que parecía. La comandante Lena Bass estaba en el puente de la ley de Murphy, observando cómo se desplegaban las consecuencias holográficas como un sombrío salvapantallas. Dreadnoughts hechos pedazos, cruceros de batalla destrozados, cápsulas de escape a la deriva hacia una misericordia incierta. Detrás de ella, el teniente Mason caminaba de un lado a otro con una sonrisa tallada en el rostro. Creo que lo único que rompimos más rápido que su flota fue su autoestima. Voss no sonrió. Todavía no. Estaba viendo cómo la última pieza encajaba. En 3 sectores diferentes del Consejo, habían comenzado las reuniones de emergencia. Reescrituras de los protocolos de enfrentamiento. Debate sobre si la Tierra debía ser sancionada, temida o cortejada. ¿Alguna rendición formal? Preguntó. El oficial de comunicaciones asintió. El representante de Barnach acaba de enviar un paquete codificado. Se traduce aproximadamente como, por favor, dejen de atacarnos. Mason se rió entre dientes. Eso es prácticamente una carta de amor. Bass se apartó de la ventana de visualización. Canal abierto. Todos los miembros del Consejo. Transmisión completa. Una pausa. Entonces la matriz hueca se iluminó. Decenas de rostros alienígenas parpadearon en su lugar. Escamosos, con cuernos, emplumados, mecánicos y translúcidos. Algunos eran diplomáticos conocidos, otros asesores militares. Todos tenían la misma expresión. Precaución atemperada por confusión. Nadie quería hablar primero. Así que Voss lo hizo. Miembros del Consejo, seamos claros. La Tierra no inició este conflicto. Murmullos, objeciones a medias. Levantó una mano. Nos ridiculizaron, nos insultaron y nos provocaron. Nuestro hijo fue juzgado por defenderse de sus experimentos encubiertos. Lo exhibieron en una arena para una ejecución pública. En el otro extremo, la forma brillante de Bel Prime se movió nerviosamente. No lo entienden. Era teatro cultural. Roma también lo era, dijo Voss secamente. Aquello tampoco terminó bien. El consejo se removió incómodo. Ella se acercó. Nos han dicho durante años que somos atrasados, toscos, primitivos, y sí, lo somos gloriosamente. Dejó que el silencio respirara. Verán,
Aprendimos hace mucho tiempo que la perfección te vuelve perezoso, predecible. No evolucionamos para conquistar planetas con explosiones de plasma limpio. Evolucionamos para sobrevivir a pandemias, armas nucleares, edades de hielo, señores de la guerra y entre nosotros. Construimos armas no para presumir, sino porque teníamos que hacerlo. Y cuando la necesidad se encuentra con la imaginación, levantó una ceja. ¿Nos entienden? La pantalla palpitó con estática. Una voz se abrió paso. Representante desde los Mornai, una especie conocida por su superioridad cultural y agresión pasiva ritual. ¿Qué quiere? Vas dejó que la pregunta flotara. Detrás de ella, Noah entró en el puente, recién duchado, con una versión limpia de la misma chaqueta extra grande. Parecía menos un soldado y más un estudiante de la junta esperando a que terminara el recreo. Se acercó a ella y pulsó el panel de control, proyectando imágenes en la transmisión. Era la arena. Gro cayendo durante 3 segundos, luego una pausa, luego imágenes de los impactos del cañón de riel, destrucción cruda y sin filtrar. Luego una pantalla negra con letras blancas. Tierra, no es lo que esperabas. Mason aplaudió lentamente. Digno de un Oscar. Buzz ladeó la cabeza. Queremos reconocimiento, no disculpas. Queremos autonomía, no alianzas. Queremos que entiendas que la Tierra ya no se sentará en la mesa de los niños. Un diplomático, con un gesto de enfado, siseó, tu especie amenaza el orden de las cosas. Exacto, dijo Buzz. Porque el orden nunca se construyó para incluirnos. El canal estalló. Algunos gritaban por la paz, otros por sanciones. Unos pocos exigían compartir tecnología, irónicamente, de la misma especie que una vez llamó a la Tierra contaminación biológica. Buzz lo silenció a todos. Se volvió hacia Noah. ¿Listo? El chico levantó el pulgar. Envía la señal. Un técnico asintió. Otra ráfaga de datos se subió a la red del consejo. Esquemas, vídeos, imágenes a cámara lenta de proyectiles destrozando naves Barno. Nada de tecnología clasificada, solo lo suficiente para enviar un mensaje. Los juguetes de la Tierra eran simples, efectivos y horriblemente replicables. La galaxia no dormiría bien esta noche, y ni siquiera habían visto el verdadero arsenal de la Tierra. De vuelta en la sala de guerra, Buzz finalmente se sentó, cruzando las piernas lentamente. Responderán con diplomacia ahora. Sanciones, tal vez regalos. Todos quieren ser amigos cuando te ven celebrar el partido. Mason se apoyó en la consola. ¿Crees que se portarán bien? Miró la pantalla. No, pero dudarán. La IA intervino. Voz tan seca como siempre. Llamadas entrantes de 12 facciones diferentes. 6 diplomáticas. 5 ofrecen tributo. Una invita a la comandante Buzz a una ceremonia de apareamiento. Mason parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Rechazar todas las ofertas? Dijo Buzz. Incluso el tributo. Excepto el del chocolate. Noah estaba sentado en una silla de capitán, girando lentamente, con los ojos fijos en las estrellas del exterior. Nos tienen miedo ahora, dijo. Deberían tenerlo, respondió Buzz. Pero no somos como ellos. No, y por eso ganaremos. Inclinó la cabeza. ¿Les contamos qué más tenemos? Finalmente, dijo ella, pero no hoy. Mason entrecerró los ojos. ¿Te refieres a ese proyecto? Buzz asintió una vez. El proyecto Sapión permanece cerrado. Ni siquiera saben lo que hemos enterrado en la base Luna o lo que orbita Júpiter en secreto. ¿Y qué hay de la cosa bajo la Antártida? Buzz esbozó una rara sonrisa. Que se lo pregunten. Las estrellas afuera parpadeaban con la luz de flotas rotas. Un nuevo equilibrio se estaba formando no por tratados ni votaciones del Consejo, sino por la comprensión de que la Tierra, con toda su caótica brillantez de lanzamientos en serie, no debía subestimarse. En algún lugar del vacío negro, un niño alienígena escucharía la historia.
Aquella en la que un niño humano derribó a un guerrero en 3 segundos. Donde los misiles de la Tierra no brillaban. Simplemente llegaban. Y en ese silencio, surgió una pregunta. ¿Qué más esconden? Buzz se puso de pie, sacudiéndose el polvo inexistente del hombro. Nos llamaban primitivos. Miró al vacío. Ahora saben por qué nos quedamos así. Y la galaxia escuchó porque la Tierra había llegado no con trompetas, sino con truenos.